¿Qué harías si una sombra te mirara con ojos amarillos y supieras, en lo más profundo, que esa mirada no era solo de un animal? Me llamo Sebastián Mendoza, tengo 31 años y soy biólogo. Crecí entre microscopios y excursiones de campo, pero mis raíces están en un pueblo al pie de un cerro en Veracruz, donde mi abuela fue curandera y guardiana de cosas que aprendí a respetar por obligación más que por fe. Volví al pueblo para ordenar su casa después de su muerte. No pensé que ordenar cajas sería abrir algo que jamás debí tocar. Hoy les contaré dos relatos, dos momentos encadenados que comenzaron la noche que miré al jaguar y que siguieron, inexorables, cuando la modernidad llegó con motosierras y camionetas. Si te gusta el misterio y las leyendas que se sienten reales, quédate y suscríbete. Hay historias que conviene escuchar hasta el final. Relato 1. El encuentro y la piel. La casa de mi abuela olía a humo de leña, a cacao y a libros viejos. La cocina era una constelación de ollas y frascos. En un estante, su cuaderno con letra apretada. Entre las páginas encontré advertencias, nombres que no entendí del todo, dibujos que más que símbolos parecían mapas de respeto. Decía, con trazos firmes y repetidos, que el cerro no debía ser tocado. El cerro tiene guardianes, escribió una vez en la margen y al lado dibujó un ojo. Por la tarde, cuando el pueblo se remansa, el cerro recorta su silueta sobre el cielo. El viento entre los pinos suena como si algo antiguo respirara. Don Aurelio, que vivía una casa abajo y conoció a mi abuela desde joven, me habló con voz baja y sin adornos. Había un jaguar que se acercaba a la orilla del bosque algunas noches. No era el animal común que busca su presa, me dijo, sino algo que parecía vigilar. Respeten, añadió, hay pactos que sostienen esto. Nunca me sentí tan dividido entre dos verdades. En la universidad me enseñaron a observar sin intervenir, a medir, a registrar. En el pueblo me enseñaron a no quebrar límites invisibles. La curiosidad científica me picó como una llaga. Tomé con cuidado el cuaderno de mi abuela, hice fotos, intenté clasificar lo que veía, símbolos, fechas, nombres de plantas. Todo razonable hasta que llegué a una anotación que repetía una frase en un lenguaje que apenas alcanzaba a reconocer. No era una orden, era un recordatorio, no desveles lo que está sellado. La primera noche me quedé en el patio. Quería sentir el aire del pueblo, comprobar si mis nervios eran solo producto de la imaginación. El patio estaba cubierto de tierra húmeda. Debajo de la luz amarillenta de la lámpara, las sombras se estiraban como dedos. Escuché pasos en la cercanía del monte, un golpeteo sordo, una respiración más grave que la de cualquier perro. Se me congeló la sangre cuando distinguí los ojos, dos puntos que brillaban, no blancos sino un color entre oliva y oro. Me paralicé. Por educación científica, quise registrar, abrí la cámara del teléfono con manos que no me obedecían. La criatura permaneció un rato, como midiendo si yo era parte del aire o una intrusión. Luego, se retiró. Al amanecer seguí la huella. No eran huellas perfectas de jaguar. La marca en el barro tenía una presión, un peso que hablaba de un animal grande. Las plantas estaban aplastadas en una zona. Encontré pelos en una rama, pelaje oscuro con motas que parecían pintadas por la sombra. Todo era evidencia posible de un gran felino. Todo podía tener una explicación. Aún así, había algo más. Unas pequeñas marcas en forma de líneas que parecían intencionales, como si alguien hubiese rasgado la corteza de los árboles con una herramienta pero con un gesto ritual. No fue hasta que abrí el cobertizo al fondo de la propiedad que el aire cambió. Había una caja de madera, cerrada con una cuerda vieja. Dentro encontré objetos, semillas envueltas en tela, amuletos de cuero, un trozo de piel de jaguar plegada y cubierta con una tela bordada. La tela tenía palabras. No supe traducirlas. No quise usar la palabra sagrado, porque eso suena a sentencia fija, pero sabía reconocer la reverencia en la forma en que mi abuela guardaba las cosas. Cada objeto parecía dormido, con una respiración lenta. Tomé la piel con guantes, era cálida al tacto, como si acabara de ser dejada sobre la madera. Mi mente, todas mis certezas me empujaron a un experimento frío. Documentarlo todo, tocar con cuidado, tomar notas. No busqué profanar, creí, tontamente, que podría estudiar sin romper. Al tocar la piel algo cambió en el cobertizo. Un viento levantó la tela.
El silencio se volvió un peso que me aplastó las costillas. Sentí un ronroneo profundo, pero no vino de la piel, llegó desde afuera. Alcé la vista y vi la figura en la penumbra, un jaguar gigantesco, brillante, que ocupaba la entrada del corral. Sus ojos, esos ojos amarillos, me miraban como si supieran mi nombre. Mis dedos se desprendieron de la piel, pero ya era tarde. No hubo un alarido ni una escena de película. Fue algo más terrible, la claridad de la intención. Y entonces la vi transformarse. No como una secuencia violenta, sino como un desvanecimiento y una aparición. El lomo cayó, como si alguien lo doblara, y sobre la tierra quedó un hombre viejo con las manos manchadas de tierra. Tenía la piel curtida, la mirada urgente, y en el rostro rastros que me hicieron recordar las manchas del jaguar. Habló sin alzar la voz, y su idioma era la misma pulsación que sentí en el pecho. Me dijo, o algo en su forma dijo, que mi abuela había pactado. Ofreció parte de su sangre, su palabra, para que el pueblo tuviera protección. Dijo que ese pacto funcionaba como un cerro que detiene la lluvia, como un muro que mantiene a raya otras cosas. Se rompió, le escuché decir con un tono frío que no parecía humano. Me culpó sin nombre, mis manos, mi curiosidad, el roce sobre la piel. No hubo juicio formal, solo una frase que pesó como una sentencia. La protección se había debilitado. Mi abuela había mantenido la medida con su presencia. Su ausencia había dejado una grieta. No supe qué responder. Un biólogo busca causas, no maldiciones. Pero en ese momento abandoné la lógica como se abandona un camino inundado. Hice la única cosa que sentí posible. Me fui. Empaqué lo esencial: ropa, documentos, el cuaderno. Cuando salí, el jaguar, o el hombre, se quedó en el umbral, inmóvil, como si devolviera una mirada que no era odio, sino cumplimiento. Corrí. Sentí que algo me corría detrás, no con patas, sino con paciencia. Ramas que partían, crujidos que parecían pasos, una presencia que no necesitaba tocarme para que mi piel supiera que una línea se había cruzado. Esa noche me fui de regreso a la ciudad. No fue una decisión heroica, fue una huida, con bolsas mal cerradas y promesas a mí mismo de volver a llevar orden. Me juré, con la exactitud de quien quiere negar lo irracional, que todo tendría explicación. Depredadores, superstición rural, coincidencias. Pero algo en mí ya no podía mirar el mundo solo con lente objetivo. La piel que dejé en el cobertizo era ahora un objeto que yo comprendía por su potencial daño. Había, en mi torpeza, roto una forma de equilibrio. Relato 2. La tala, la ausencia y el silencio que arremete. La ciudad es un conjunto de luces que disipan sombras, pensé, pero lo que traje en mi memoria siguió latiendo. A las semanas comenzaron las pequeñas cosas. Mi hermana llamó una tarde con voz alterada, un golpe en la ventana de la madrugada y marcas, como de garras, en el marco de madera. Mi madre sufrió una caída inexplicable en la cocina. Fue un accidente que dejó moretones en lugares que no cuadraban con la caída. No cupo en mi raciocinio que fueran consecuencias directas, pero la sensación de estar observados se instaló en la casa. Dormíamos con la sensación de que algo se acercaba, sonidos que no eran de la ciudad, un susurro vegetal como de hojas raspando en un piso que no tenía árboles, un olor húmedo intermitente que recordaba el cerro. A veces mis sueños estaban poblados por ojos amarillos que acechaban detrás de postes de luz. Me levantaba con una ansiedad en la garganta que la ciencia no explicaba. Intenté volver al pueblo para arreglar lo que había hecho, para pedir perdón en nombre de mi familia. Quería comprobar si existía una manera de reparar, algo que mi abuela seguramente habría sabido. Al llegar, la arquitectura del lugar ya había cambiado. Maquinaria, camiones, hombres con cascos. El cerro que se recortaba sobre el pueblo presentaba claros, árboles tumbados, troncos partidos, tierra removida. Una compañía maderera había comprado terreno, eso era lo que contaban las noticias locales. Y las sierras habían entrado esa misma semana como quien paga una deuda.
Don Aurelio, que se acercó con pasos más lentos que antes, me miró con una pena sin nombres. Lo talaron todo. La idea de que el cerro, que había sido límite y contención, fuera reducido a tocones me dio náuseas. Don Aurelio habló de noches en las que el jaguar se paseaba a la orilla del bosque. Dijo que había sido visto pocas veces por humanos, pero siempre era un aviso. Cuando el jaguar aparecía, se recordaba la ley del pueblo. Ahora se fue, dijo, y con él se fue lo que nos detenía. Si la primera pérdida había sido la piel, mi culpa personal, la tala era una pérdida colectiva. Las motosierras no solo cortaron madera, romperían las raíces de algo que pocas personas del pueblo nombraban con claridad. Al irse el guardián, la protección que la abuela había pactado se volvió tenue. Lo que antes se contenía en el monte comenzó a filtrarse. La gente que conocía desde niño empezó a tener accidentes sin sentido. Un tractor que se volcó sin explicación, un niño que vio cosas en la madrugada y dejó de dormir. Las enfermedades comenzaron a multiplicarse en familias pequeñas y grandes, y muchos culparon a la mala suerte. Pocos se atrevieron a enunciar la palabra que yo no quería decir en voz alta, la ausencia del nahual. Volví a la ciudad con la sensación de haber dejado un hueco que no podía ni debía ser llenado por la lógica. La presencia que me rondaba se intensificó. La familia se enfermaba con una sucesión de pequeños golpes, mareos repentinos, despertares con arañazos que no pudieron explicarse, objetos rotos sin causa. Incluso los perros del vecindario, que siempre reaccionan a lo evidente, se mostraban inquietos en horas en las que nadie más notaba nada. Empezaron las noches de alarma, ventanas cerradas, puertas aseguradas, una tensión que no amainaba. Fui a hospitales, clínicos, especialistas. Todo tenía diagnósticos fragmentarios, estrés, alergias, coincidencias. Pero entre los papeles médicos y las medicinas crecía otra lectura silenciosa. Había algo que antes de la tala nunca miró más que a la orilla del monte, y ahora se extendía en hileras como un humo que no respeta fronteras. Me pregunté si con la salida del nahual, las cosas que él contenía ahora habían hecho un movimiento, como cuando una presa se rompe y el agua invadida sale sin control. Una noche, mi hermana recibió un visitante en sueños, un hombre con rasgos felinos que no la atacó, pero la miró con una paciencia que se sentó en su piel. Ella se despertó con un temblor que le duró un día. No vi el sueño, pero vi las consecuencias. Una caída en la escuela que la dejó con moretones, una jaqueca que no desistía. Mi madre, siempre fuerte, comenzó a olvidar cosas, nombres, fechas, como si algo le arrebatara hilos de su memoria. Cada uno de esos daños se multiplicó en un patrón que la cabeza lógica se negaba a unir. Me acerqué a don Aurelio de nuevo. Hablamos sin muchos adornos. Él me contó de cómo la tala había provocado que el nahual se moviera. Algunos lo vieron salir de entre los árboles con la cabeza baja. Otros lo sintieron llamar con un sonido que no es animal ni humano. Se fue, dijo Aurelio, se fue al monte que queda o se escondió entre los tocones. Mucho se ha ido, y por eso muchos han quedado solos. Los hombres que cortaron los árboles no entendieron lo que hicieron. Para ellos era un negocio, para el pueblo un trauma. Hubo discusiones en la alcaldía, algunas demandas, nada que detuviera las sierras. Los periodistas llegaron y tomaron fotos de troncos gigantes, hombres con chalecos naranjas y promesas de progreso. Nadie, entre las luces fluorescentes y los micrófonos, preguntó por las miradas que se habían quedado en los atardeceres de la gente. Con el tiempo, la persecución se volvió urbana. Ya no eran solo sombras en el campo, eran miradas en un pasillo de hospital, risas amortiguadas en el cuarto de una casa en la que la luz no alcanza la noche. Hubo noches en las que sentí que algo se abalanzaba hacia la casa, no para destruir, sino para registrar, olfatear objetos, marcar puertas con arañazos que nadie podía atribuir a gatos callejeros. Una vez, al volver del trabajo, descubrí una huella en el polvo del coche, no perfecta como una pata, sino una marca que parecía un nombre que yo no sabía leer. La culpa me comía.
La ciencia no tenía respuesta para reparar lo que las sierras y mi mano habían abierto. Intenté buscar a alguien que pudiera ayudar, curanderos, ancianos, personas que mantuvieran la tradición viva. Algunos me miraron con desconfianza, otros con piedad. Nadie me dio una receta. Me ofrecieron palabras, cantos en la distancia, oraciones que mi formación se negaba a etiquetar como eficaces o no. Todo lo que recibí fueron advertencias y una repetición constante. La naturaleza se defiende cuando la rompen. Eso no era consuelo. La familia se dividió entre la desesperación y la negación. Mi hermana quería volver al pueblo, encarar la culpa y buscar el perdón. Mi madre insistía en no volver, en que la ciudad nos protegería. Yo me debatía entre el deseo de reparar y la incapacidad de hacerlo. Volví una vez más con la intención de hablar con la comunidad, de asumir mi parte. Encontré los tocones, la tierra removida y el silencio de un cerro despojado. Don Aurelio me dijo que mucha gente se había ido de ahí, o que vivían con una sombra en el pecho. Ya no era un problema local, era una sangre lenta que se filtraba hacia afuera. Con el nahual ausente, otras cosas se volvieron más audaces. No todas eran felinas. A veces sentíamos olores que recordaban a carroña donde no había ninguna. En ocasiones, las luces de la ciudad parpadeaban justo cuando algo se acercaba a la casa. Las mascotas se negaban a entrar en habitaciones, los niños lloraban por la noche sin razón aparente. La atmósfera se volvió una red invisible que conectaba a las personas con la falta de ese guardián que alguien decidió derribar de su trono por un precio económico. Hubo noches de temblor real, gritos en la madrugada, carreras por la calle, puertas abiertas de golpe. La puerta de la casa quedó marcada por arañazos en su borde inferior. Intenté medirlos, fotografiarlos, darles un lenguaje científico. No encontré nada más allá. Marcas superficiales, sin un patrón claro, pero con la lógica del miedo. En el hospital, esperando por la atención de mi madre, vi caras que ya no eran las mismas. Ojos hundidos, expresiones de agotamiento. Alguien sostenía una muñeca rota, como si hubiera perdido otra cosa importante. Intenté reparar con lo que la gente podía ofrecer. No rituales concretos, no prácticas que fuera a publicar como manual, sino presencia. Acudimos en comunidad a recuperar lo que quedaba de las tradiciones, cantos que no revelaron fórmulas, ofrendas sencillas que mi abuela hubiera reconocido por la disposición. Hicimos lo único que parecía honrado, pedir permiso y ofrecer respeto. No niego que hubo momentos de alivio, pequeñas treguas, pero algo persistía, como la sombra de un pacto que ya no estaba entero. El peor golpe fue cuando comprendí que no había una vuelta atrás completa. La tala había cambiado el paisaje y con él el tejido de lo que protegía. La ausencia del nahual había permitido la entrada de otras cosas, miedo, enfermedad, accidentes, la sensación de vulnerabilidad que antes no existía. Comencé a recibir llamadas de gente que conocía del pueblo con relatos que me helaban. Vocación perdida, cosechas arruinadas, ancianos que se apagaban en silencio. Todo lo que yo había pensado que era un asunto local y manejable se volvió en una corriente que arrastraba a quienes vivían lejos de los tocones. La culpabilidad me corroía. Había sido yo, no por intención consciente de destrucción, sino por un gesto torpe, quien desató una cadena. No digo que la culpa sea exclusivamente mía, hay decisiones colectivas, económicas, políticas, pero mi mano sobre la piel en el cobertizo fue la chispa que encendió el miedo personal. Me pregunté si hay actos cuya irreversibilidad se mide en el tiempo, talar un árbol, tocar una piel, dejar morir a un guardián. Esa sensación de que algo que protegía la vida no volvería en cada llamada, en cada visita al hospital, en cada noche en que la ciudad parecía más frágil. El desenlace no fue una sola escena apocalíptica, fue una serie de pequeñas degradaciones que, juntas, hicieron la vida más difícil. Sectores de la ciudad se vieron afectados por una sucesión de accidentes, choques inexplicables, incendios pequeños que comenzaron por razones que nadie supo explicar,
mascotas que desaparecían y regresaban con arañazos. Los periódicos no escribían sobre espíritus, hablaban de mala suerte, de negligencia, de coincidencias. Pero para quienes habíamos estado cerca, la sensación era otra. La tala había abierto una ventana por la cual lo que el nahual contenía avanzó hacia lugares desconocidos. En una oportunidad, una tarde en que la lluvia parecía lavar los techos, vi en la acera a un niño que me miraba con ojos demasiado maduros. Me sostuvo la mirada y sin hablar apuntó al bosque que ya no estaba. ¿Lo verás?, me preguntó, tan directo que me quedé sin respuesta. No supe qué decir, no supe prometer. Solo pude pensar en la abuela y en su cuaderno, en las líneas en las que repetía la misma frase. No desveles lo que está sellado. La sencillez de esa advertencia me persiguió como un mantra. Cierre abierto y advertencia. No escribo esto para asustar por gusto. No lo escribo para afirmar la existencia de lo sobrenatural como hecho absoluto. Hablo desde lo que viví, desde la secuencia de eventos que me saltaron entre lo explicable y lo que mi corazón no alcanzaba a justificar. 3 cosas quedaron claras para mí. La primera, que la curiosidad, sin respeto, puede convertirse en irresponsabilidad. La segunda, que hay conocimientos tejidos por generaciones que no son superstición simple, sino estrategias de cuidado de un entorno. La tercera, que las decisiones económicas que desmontan territorios tienen efectos que no se contabilizan en una factura. Si hay algo que quiero decirles con la voz quebrada por este recuerdo, es que el mundo tradicional alberga límites que funcionan, no por misticismo, sino por cuidado. El nahual, en mi relato, cumplía una función, contener lo que podía hacer daño si se dejaba suelto. Cuando esa contención se quiebra, el daño no siempre se muestra de inmediato, se infiltra. La tala fue el equivalente colectivo a mi torpeza, y el resultado fue el mismo: empobrecimiento, miedo y un tejido social que se rompe. No doy soluciones. No hay una receta mágica que devuelva árboles y pactos. Lo único que puedo hacer es advertir desde mi experiencia. Si alguna vez vuelves a un lugar que tu familia considera sellado o sagrado, escucha antes de actuar. Si encuentras objetos guardados con cuidado, respétalos. Pregunta, busca a los ancianos del lugar y déjalos hablar. La ciencia nos enseña a observar, la tradición nos enseña a respetar. No hace falta elegir una y negar la otra, hace falta humildad para integrar ambas. Aún hoy, en las noches que llueve, me parece oír un rasguño en el marco de la ventana. Aún hoy, cuando cruzo una calle, siento que alguien me observa con paciencia felina. No sé si es culpa, memoria o realidad, solo sé que mi vida cambió. Algunas noches, al apagar la luz, veo de nuevo esos ojos amarillos. No están cerca, pero los imagino. Quizás son el recuerdo que me dio la abuela. Quizá es mi conciencia. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que respete a las voces de los pueblos originarios. Cuéntame en los comentarios si has sentido algo parecido o si conoces leyendas de tu tierra que merecen ser escuchadas. Y, si aún no lo hiciste, suscríbete para escuchar más relatos que cruzan ciencia, tradición y misterio. Pero sobre todo, respeta lo que otras manos han guardado por generaciones. A veces, ocultar no es ignorar, es proteger. Y romper esa protección puede abrir algo que no sabremos cerrar. Termino con la misma imagen con la que empecé. Una sombra que te mira con ojos amarillos. No sé si es advertencia o reclamo. Lo único cierto es que aprendí a temer lo que no puedo medir y a respetar lo que no entiendo del todo.